Descubre los 7 trabajos más increíbles y sorprendentes de la época medieval que no podías imaginar. El sol apenas se alzaba sobre las montañas de Andalucía cuando Martín, un joven de 23 años, sintió como la presión del mundo se cernía sobre sus hombros. En la pequeña aldea donde vivía, las calles empedradas reverberaban con historias de antaño, pero él no podía ignorar el peso de su futuro, un futuro que parecía diseñarse lejos de su pasión. Desde pequeño, su abuela había sido su refugio, enseñándole a forjar muebles y juguetes de madera, llenando su corazón con el fragor del martillo y la calidez de la madera. Sin embargo, ese eco pasional se encontraba amenazado por la expectativa de su familia, que soñaba con que se convirtiera en el responsable de la tienda de comestibles de su padre. Martín se debatía entre el amor por la carpintería y el deber familiar. Cada día que pasaba en la tienda, vendiendo productos enlatados y verduras, era otra sensación de sofocación, como si a su alma la arrastraran hacia un abismo del que no podía salir. Aquella mañana, mientras limpiaba el desván de su abuela, sus manos se deslizaron sobre reliquias de su pasado familiar, hasta dar con un viejo diario cubierto de polvo. Abriéndolo, se encontró sumergido en la historia de sus antepasados, arqueros, alquimistas, herreros. Personas que, a diferencia de él, habían luchado por dejar una huella en el mundo. ¿Soy yo realmente menos valioso que ellos?, se preguntó, sintiendo que su corazón se apresuraba en un ritmo errático. Pero fuera de ese desván, la voz de su padre resonaba, insistiendo que el camino preestablecido era seguro. Martín, solo trato de protegerte, decía su padre, como si cada palabra fuera un peso más en una balanza que se inclinaba hacia el deber y la conformidad. Ese día, cuando su padre lo confrontó en la cocina, la discusión escaló rápidamente. Martín se sintió atrapado en un mar de emociones contradictorias, por un lado, la desesperación de decepcionar a su familia y, por el otro, la determinación de no dejar que su chispa se apague. No puedo, papá. No puedo permanecer aquí y ver cómo se disipan mis sueños, le gritó, y aunque la fuerza de sus palabras le infundió valor, también disparó la tensión en el ambiente, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión no cedía. En su mente, comenzó a cuestionar qué significaba realmente el éxito. La determinación de seguir sus pasos artesanales se encontró con la amarga realidad de que no todos verían un futuro brillante en la carpintería. Su comunidad, con miradas burlonas y comentarios despectivos, lo empujaba a la duda: ¿realmente estás destinado a hacer algo grande? Aquellos ecos lo perseguían, resonando fuertemente en su mente. Esa noche, Martín, con el diario aún en su regazo, descubrió una carta oculta entre las páginas. Al leerla, una revelación empezó a abrirse paso entre sus dudas. Había un antepasado que había desafiado las normas, luchando por sus sueños en un mundo hostil y, ¿acaso no era esa su lucha también? Mientras el viento soplaba con fuerza fuera de la ventana, Martín sintió que el desánimo se transformaba en una agonía histórica. Su decisión estaba en el horizonte, titilando entre el deseo y el miedo. La luna iluminó su rostro, y la pregunta resonó en su interior con una urgencia que lo dejó sin aliento: ¿sería capaz de romper esas cadenas que lo mantenían prisionero a un destino predecible? La mañana siguiente, Martín despertó con un nuevo propósito. La carta que había leído le había encendido una chispa interior, una urgencia de tumbarse las expectativas que lo aprisionaban. Decidió que no podía dejar que la sombra del pesimismo de su entorno gobernara sus decisiones. La carpintería era su verdadera vocación, y debía encontrar la manera de cimentar su camino, no solo para sí mismo, sino también para demostrar a su familia que la pasión puede ser un camino válido hacia el éxito. El primer paso era claro: debía perfeccionar sus habilidades. Había un taller en la ciudad cercana, famoso por su enfoque en técnicas ancestrales de carpintería. Martín, empacando su ilusión, se mantuvo erguido mientras el camino hacia el taller se desdibujaba con el paisaje. Las dudas amenazaban con infiltrarse en su mente: ¿qué dirá su padre? ¿Se burlarán de él en el taller? Sin embargo, la idea de sumergirse en el arte de su abuela lo mantenía enfocado.
Al llegar, se encontró en un espacio lleno de herramientas antiguas y el aroma inconfundible de la madera recién cortada. Era el lugar al que siempre había aspirado. Los días en el taller resultaron ser una revelación. Cada martillazo resonaba con la música de la dedicación, cada forma y ángulo que lograba crear era un paso más hacia la autovaloración. Trabajó codo a codo con otros aprendices y maestros. Aunque en un principio sentía la presión de la competencia, la conexión con la madera lo hacía sentir conectado con generaciones pasadas que se habían atrevido a desafiar la mediocridad. Sin embargo, la confrontación con sí mismo no había concluido. Las tensiones familiares emergieron nuevamente. Un día, su padre lo visitó debido a su preocupación por la inestabilidad de su elección. Se encontró con Martín en el taller, admirando un mueble que había diseñado. La desilusión en los ojos de su padre era evidente. ¿Esto es realmente lo que quieres hacer? Estás desperdiciando tu futuro, pronunció con un tono cargado de frustración. Martín sintió el peso de sus palabras, pero también la creciente confianza en su decisión. Papá, esta es mi pasión. Aquí está mi futuro. No puedo seguir vendiendo comestibles y asfixiar mis sueños, replicó con firmeza. El silencio que siguió fue un vacío abrumador. Sintió como los pilares de la expectación familiar temblaban. Su padre, con el rostro enrojecido, abandonó el taller, dejando a Martín con una mezcla de triunfo y angustia. Había dado un paso adelante hacia la autodefinición, pero la lucha no había terminado, la reconciliación con su familia era una sombra que debía enfrentar. Con el tiempo, Martín floreció rápidamente como artesano. Las técnicas que había aprendido lo llevaron a crear piezas que combinaban estética con funcionalidad. Un pequeño grupo de clientes comenzó a interesarse en su trabajo, lo que generó en él una motivación renovada. Sin embargo, el camino no estaba desprovisto de baches. Empezó a recibir críticas mixtas en redes sociales, algunas lo alababan, pero otras eran una lluvia de desdén y dudas. Las palabras de desánimo se repetían en su mente, cuestionando su validez. Aquí era donde su determinación sería puesta a prueba. Una noche, tras un largo día de trabajo, se sentó a reflexionar sobre los logros alcanzados y la oposición externa. En un momento de introspección y claridad, se dio cuenta de que cada crítica era una oportunidad para crecer, una oportunidad para demostrar que, a pesar de todo, estaba dispuesto a perseguir su verdad sin importar quién o qué se interpusiera en su camino. El fuego de su determinación ardía más intenso. Mientras iluminaba el taller con luces tenues, un mensaje en su móvil lo hizo saltar de la silla. Era una invitación a participar en una exposición de artesanos locales. Un escalofrío recorrió su espalda, preguntándose si sería el momento de presentar su trabajo ante una multitud más grande y más crítica. Pero, estaba preparado para enfrentar la posible burla o la brillante oportunidad que ello podría representar. El eco de esas palabras se quedó con él mientras se debatía entre el miedo y la emoción. Su corazón palpitaba al pensar en el potencial de ser visto y reconocido. Y así, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿podría arriesgarse a exhibir su verdadero talento al mundo, desafiando una vez más sus propios límites? Martín se despertó esa mañana con un impulso renovado, marcado por la incertidumbre y la emoción. La invitación a la exposición bullía en su mente como un eco de posibilidades. Mientras se miraba en el espejo, su reflejo le ofrecía una mezcla de determinación y vulnerabilidad. La decisión de participar en el evento no solo lo expondría a la crítica, sino que además representaba un compromiso formal con su arte, una afirmación pública de su identidad como carpintero. A lo largo de la semana, su creciente ansiedad se transformó en creatividad desbordante. Pasaba horas en el taller, esculpiendo cada pieza con una atención meticulosa, los dedos carcomidos por el trabajo pero el corazón vibrante de ambición. Observaba a sus clientes habituales, notando cómo la admiración en sus miradas le daba vida a su obra. Sin embargo, en el fondo de su mente persistía la voz de la duda, cuestionando si sus creaciones serían realmente bien recibidas en la exposición. En un momento de introspección, decidió buscar la opinión de sus compañeros del taller. Tras varios días creando y perfeccionando, convocó a un pequeño grupo para una muestra privada. La noche anterior, Martín se debatía entre el deseo de validar su trabajo y el miedo a la crítica. A medida que sus amigos comenzaban a llegar, se sintió acompañado y ansioso al mismo tiempo. La primera pieza que presentó fue un elegante escritorio de madera de roble, con intrincados grabados que narraban historias de su infancia. Observó su reacción, las sonrisas y los murmullos de admiración lo abrazaban como un fuego reconfortante.
Cada elogio le otorgaba un poco más de confianza y cada réplica negativa se deslizaba como agua sobre piedra. Al final de la velada, su corazón latía fuertemente. Algunos de sus colegas le hicieron sugerencias constructivas, pero lo más importante fue el apoyo que sintió en el aire. Aquella noche, al cerrar el taller, Martín se sintió en paz. Había puesto a prueba su obra ante una audiencia exigente, y aunque no todos sus diseños cautivaron por igual, cada crítica se convirtió en un peldaño en la escalera de su crecimiento. Sus decisiones estaban dejando claro que este camino no solo se trazaba a través de elogios, sino también mediante la voluntad de aprender y adaptar su arte. El día de la exposición estaba marcado en su calendario como un evento crucial. A medida que se acercaba la fecha, la ansiedad comenzaba a enredarse con el sentido de propósito que había cultivado. Cada mañana, la luz del sol iluminaba su taller con una claridad que añadía un brillo especial a los colores de la madera. Decidido a dejar una marca, trabajó en algo excepcional, una pieza que combinara su estilo con la esencia que lo había llevado a la carpintería. El afán por expresar su verdad artística lo impulsaba a experimentar nuevas técnicas y a reinventarse. Finalmente, la noche de la inauguración llegó y el ambiente estaba cargado de expectación. Las luces brillantes y la multitud vibrante le exigían un compromiso total. Al ver a colegas y extraños admirando su exposición, Martín sintió una mezcla de liberación y miedo. Sin embargo, en el fondo de su ser, había una voz que le susurraba al oído: esto es solo el comienzo. Pero cuando comenzó la exhibición, se encontró con una crítica inesperada que cambiaría su perspectiva. Mientras explicaba su obra a un grupo de asistentes, un crítico de arte, conocido por su dureza, se detuvo a evaluar su trabajo. Miradas curiosas se dirigieron a él y la atmósfera se tornó tensa. El crítico habló, y lo que siguió probaría ser un punto crítico en su viaje. ¿Sería una oportunidad de crecimiento o una descalificación pública? La respiración de Martín se volvió entrecortada mientras se preparaba para escuchar. Cada palabra del crítico resonaba en su cabeza, señalando un nuevo desafío en su camino hacia la autorrealización. Esto era más que una simple crítica, era una prueba de su capacidad para levantarse, aprender y, quizás, reinventarse de nuevo. ¿Cómo confrontaría esta nueva adversidad? La voz del crítico cortó el aire en la exposición como un filo afilado, cada palabra era un puñetazo que resonaba en el corazón de Martín. Tras iniciar una evaluación de su escritorio de roble, el crítico, con su mirada gélida, comenzó a desmenuzar la pieza con una precisión casi clínica. Alabó inicialmente la elección de la madera y el trabajo meticuloso, pero luego, sin dudarlo, expuso su desencanto. Se nota tu talento, pero carece de una historia vivida. Es simplemente una pieza bien hecha, sin vida, afirmó. La frase se instaló en la mente de Martín como un veneno silencioso. El crítico continuó, y aunque sus palabras avanzaban en una dirección crítica, comenzaron a germinar en la mente de Martín como semillas de autoconocimiento. Al escuchar las observaciones, una corriente de reacciones recorrió su ser. Un profundo deseo de responder a las dudas que se levantaban en su interior lo impulsó. ¿Cómo puede un crítico juzgar mi historia?, pensó. Mientras el crítico apuntaba las carencias en su narración visual, Martín comprendió que la esencia de su obra no solo residía en su ejecución técnica, sino en la profundidad de la historia que encerraba. La claridad surgió entre las pesadas dudas que lo habían acompañado. En lugar de evitar el conflicto, decidió utilizarlo como combustible para su crecimiento. Cada crítica se convertía en un ladrillo que podía usar para edificar una versión más sólida de sí mismo. Al final de la charla, cuando el crítico abandonó el círculo, Martín sintió que había pasado una prueba, no solo había escuchado la crítica, sino que había comenzado un proceso de transformación en su interior. Con una sensación renovada de propósito, se adentró en su taller al día siguiente. La voz del crítico resonaba en su mente, pero esta vez como un eco motivacional. Comenzó a bosquejar nuevas ideas, a explorar el diseño de una escultura que contara una historia más profunda. Esa madera de roble que él apreciaba no solo soportaría su talento, sino que se convertiría en el vehículo de sus experiencias, su historia y sus emociones. La esencia de mi arte necesita autenticidad, reflexionó. Durante semanas, dedicó su tiempo a la investigación y la autoexploración. Salió a la calle, observó el mundo que lo rodeaba y se dejó influenciar por las historias de otros. Convertía esas narraciones en su propia voz, dándoles forma en la madera. Martín se sintió como un viajero a medida que se adentraba en este nuevo territorio donde su arte podía entrelazarse con la vida misma. Su búsqueda culminó en una pieza monumental,
una escultura representativa de la dualidad entre la luz y la sombra, simbolizando la lucha y la esperanza. Mientras trabajaba en la pieza final, se dio cuenta de que su viaje no era solo sobre el arte, sino sobre el descubrimiento de quién era realmente como individuo. Era esencial no solo crear una obra estética, sino una que resonara en el espectador. Finalmente, llegó el día del reencuentro con el crítico. Martín sentía una mezcla de nerviosismo y expectativa. No se trataba de demostrarle su valor, sino de mostrarle cómo había crecido y evolucionado a partir de su crítica. Cuando comenzó la exhibición, su corazón latía con fuerza. Al enfrentarse nuevamente con el crítico, un sentido de poder lo envolvió. Voy a mostrarle que lo que ha observado puede cambiar, se repitió en su mente mientras mantenía el contacto visual. La pregunta que ahora florecía era más que una búsqueda de validación, era un ansiado testimonio de su progreso. ¿Cómo reaccionaría el crítico esta vez ante su evolución? Martín estaba completamente absorto en su obra. Cada curva, cada surco que labraba en la madera parecía resonar con las emociones que había recolectado durante su proceso de transformación. Sin embargo, el día de la exhibición no solo traía consigo la posibilidad de una reevaluación por parte del crítico, sino también la presión del juicio de su propia autocrítica. Se preguntaba si realmente había logrado plasmar su evolución en la escultura, si el público podría entrever la historia que tan decididamente había intentado contar. Con cada mirada que se posaba en su pieza, el peso de las expectativas se hacía más evidente. Aquí estaba, frente a un grupo expectante, cada uno con su propia historia, sus propios juicios. Sintió una conexión con ellos, ya que también eran, en cierta forma, exploradores de sus propias emociones. En ese instante, Martín se dio cuenta de que su arte no solo era un espejo de sí mismo, sino también un puente hacia la comprensión colectiva de las experiencias humanas. El crítico, a medida que se acercaba, llevaba consigo no solo su mirada fría, sino también la carga de su propia trayectoria como evaluador del arte. Martín se entregó a la actuación, cada palabra, cada gesto del crítico significaba que su evolución estaba a punto de ser expuesta una vez más. El crítico contempló la escultura, sus ojos recorriendo con cautela la superficie de la madera, buscando no solo fallos, sino verdades. Esto, comenzó el crítico, su voz resonando con un tono menos severo, es un diálogo entre la experiencia y la técnica. La parte más relevante, sin embargo, es el espacio que se ha creado entre la luz y la sombra. Has capturado una lucha. Martín sintió que su corazón daba un vuelco. Aquí había algo más que simple aceptación, había una invitación a un entendimiento más profundo. Sin embargo, a medida que el crítico se aventuraba más profundo en su análisis, sus palabras comenzaron a transformarse en un nuevo desafío. Pero, ¿puedes ir aún más allá? ¿Estás preparado para explorar las sombras que aún no has tocado? El arte es, después de todo, un reflejo de vulnerabilidad. Estas preguntas parecían penetrar en el alma de Martín, sacudiendo los cimientos de la confianza que había comenzado a construir. Durante días, luego de la exhibición, las palabras del crítico resonaron en su mente. Sí, había logrado conectar con la esencia de su propia historia, pero ahora se enfrentaba a un dilema moral inesperado, debía elegir si su próximo paso sería uno de confort o de exploración. ¿Sería suficiente haber tocado las sombras que había conocido, o debía arriesgarse a exponer las partes más oscuras y vulnerables de su historia personal? Martín sintió que el fuego de la creación ardía dentro de él una vez más. Se encerró en su taller, buscando entre los escombros de viejos proyectos y fracasos pasados. Una nueva escultura comenzaba a tomar forma en su mente, una que no solo llevaría su propia historia, sino que también emergía de un lugar de fragilidad, un lugar que podía resultar en una conexión real con otros. Mientras esculpía, se preguntaba si estaba listo para abrir esa nueva puerta. Las sombras se deslizaron en su interior, empezando a ocupar un espacio que antes había temido tocar. Era posible que este nuevo trabajo no solo fuera un reflejo de su historia, sino también un acto de sanación y comprensión que podría resonar con quienes se atrevieran a enfrentarlo. Con cada golpe de su cincel, sabía que estaba a punto de derribar una barrera que jamás había logrado superar. Mientras los retazos de madera caían, se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo la aceptación externa, sino la profunda aceptación de sí mismo, de su pasado y de las sombras que había negado. En su mente, una sola pregunta se formulaba, resonando con fuerza: ¿qué descubriría sobre sí mismo al abordar su historia de una manera tan audaz, y cómo afectaría a quienes se vieran reflejados en ella? Fue entonces cuando la idea de un nuevo debut lo envolvió. Su arte no solo contaría su propia vivencia,
sino que podría convertirse en un impulso para que otros también confrontaran las suyas. Martín respiró hondo, listo para embarcarse en una travesía que prometía ser mucho más que un simple acto de creación. Con la mirada fija en el horizonte, él sabía que estaba a un paso de un descubrimiento monumental sobre la vida, el arte y la vulnerabilidad humana. ¿Sería este el momento que transformara no solo su carrera, sino también su alma? Martín se sumergió en su taller, el aroma a madera fresca lo envolvía en un abrazo conocido. Cada golpe de cincel sobre la superficie de la madera traía consigo un eco de sus reflexiones internas, un canto a la vulnerabilidad que había decidido explorar. No podía evitar sentir un estremecimiento ante la posibilidad de crear algo que no solo hablara de su historia, sino que también resonara con las almas de aquellos que lo contemplaran. La pieza que comenzaba a tomar forma era más que una escultura, era un testimonio de aquello que había permanecido oculto por años. Se dejó llevar por el impulso de expresar cada emoción reprimida, cada momentáneo desliz en su camino hacia la autoaceptación. Mientras trabajaba, su mente vagaba entre recuerdos y anhelos, entre fracasos y aprendizajes. Comenzaba a ver cada rasguño, cada grieta como partes vitales de su narración, y no como defectos. Sus manos se movían con fluidez, casi de manera intuitiva, mientras exploraba la bruma de sus emociones más profundas. Enfrentaba preguntas que lo desafiaban y lo motivaban por igual. ¿Qué historias había decidido dejar que se escondieran en la penumbra de su ser? La idea de crear algo que pudiera dar voz a esas sombras se convirtió en un motor, un fuego que no solo iluminaba su taller, sino que transformaba su perspectiva del arte. El proceso de construcción de la nueva escultura se reveló como una montaña rusa emocional. Había momentos de frustración donde las formas no emergían como él las había imaginado. En esos instantes, la autoexigencia se colaba por los rincones de su mente, sugiriendo que quizás, en el fondo, no era lo suficientemente bueno para capturar esa esencia, un eco del crítico que todavía resonaba en su conciencia. Pero con cada chispa de duda, también nacían respuestas. Se repetía que el arte es una lucha constante con uno mismo, un viaje que va más allá de la simple técnica. Decidido a no permitir que las sombras lo detuvieran, asumió un compromiso audaz, compartir su proceso, no solo el resultado final. Comenzó a registrar su travesía en un diario, capturando no solo su evolución artística, sino también sus pensamientos y emociones más crudas. Descubrirse a sí mismo a través de la escritura se tornó en un ejercicio de libertad, donde cada palabra lo empujaba a un nuevo nivel de autoaceptación. A cada línea que trazaba en su diario, iba abriendo puertas en su interior, y se dio cuenta de que el arte podría ser un camino de liberación no solo para él, sino también para quienes se acercaran a su obra. Ahora la escultura no solo era un reflejo de su propia historia, sino que se convertía en un faro para otros que buscaban hallar sus propias sombras y abrazarlas. Sin embargo, con cada avance, también comenzó a sentir la presión de lo que significaba exponer esas vulnerabilidades. ¿Estaba realmente listo para mostrar su íntima verdad al mundo? ¿Podría el público manejar la profundidad de su lucha? En esas preguntas se atascaba la ansiedad, un recordatorio inquietante de que el camino hacia la autenticidad siempre viene acompañado de miedo y riesgo. Martín apretó el cincel entre sus dedos, sintiendo la mezcla de miedo y emoción, esa tensión vibrante que precede a cualquier acto de valentía. Se contempló de nuevo en el espejo del arte, un espejo que no solo revelaba su ser, sino que, de hecho, podía tender una mano hacia otros en el proceso. Con una nueva determinación, se despojó de la vestimenta de la duda y se arrojó de lleno al desafío que se avecinaba. El momento de la verdad, ese instante que había estado esperando, estaba a la vuelta de la esquina. La pregunta que, finalmente, iluminaba su mente era clara: ¿cómo enfrentar las sombras para crear una conexión que pudiera transformar no solo su vida, sino también la de los demás? Mientras el taller resonaba con el eco del cincel, se preparaba para entender la respuesta en la forma más intensa. Con el corazón latiendo con fuerza, la chispa de un nuevo comienzo se encendió en su interior. Había llegado. Por fin, el momento de entregarse completamente a su arte, o las sombras se interpondrían una vez más en su camino. El sonido del cincel se convirtió en un mantra, un ritmo que guiaba a Martín hacia su centro. Cada golpe producía no solo un cambio en la madera, sino también una vibración en su interior, un eco de sus miedos y esperanzas entrelazados. Las horas pasaban mientras el sol comenzaba a ocultarse, y la luz del taller se tornaba tenue, creando un halo mágico alrededor de su creación. Era en ese espacio donde sus vulnerabilidades podían ser transformadas, y justo entonces, una sensación de claridad lo envolvió. Sintió que había llegado el momento de dejar atrás las dudas.
Sin embargo, la ansiedad lo acompañaba, omnipresente. Cada capa que añadía a la escultura era un paso hacia lo desconocido, un espacio donde sus sombras podían finalmente tomar forma. Se preguntaba si podría realmente comunicar lo que había estado guardando, aquello que definía su esencia. Sus manos trabajaban de manera autónoma, como si tuvieran vida propia, impulsadas por un profundo deseo de autenticidad. La figura de la escultura comenzaba a emerger, desafiando cada expectativa. Cada curva, cada línea contaba una historia, un fragmento de su ser. En su diario, anotaba las palabras que surgen entre las sombras: el miedo es solo un recordatorio de que estoy vivo. Este mantra se transformaba en un mantra de autocuidado, la clave para enfrentar la parte más oscura de su viaje. Con cada página escrita, se dio cuenta de que la escritura le ofrecía más que un simple registro, era un espacio seguro para confrontar sus emociones. La escritura se convirtió en un refugio donde podía explorar sin vergüenza. Cada palabra liberada era un acto de autovaloración. Se sorprendía a sí mismo a menudo, descubriendo aspectos de su personalidad que desconocía. Su visión se expandía, y con cada reflexión, se acercaba más a la esencia de su arte. Martín consideró cómo podría presentar su trabajo al mundo. La idea de exhibir su escultura no solo le causaba nerviosismo, sino que también despertaba una fascinación en su interior. La perspectiva de ser visto, de ser comprendido, lo llenaba de emoción. Pero las sombras volvieron a susurrarle: ¿y si te juzgan? ¿Quién crees que eres para abrirte así ante los demás? La lucha interna se intensificaba, llevándolo a preguntarse si realmente estaba listo para dar ese paso. Un día, después de una larga jornada de trabajo, la idea de compartir su proceso lo asaltó con fuerza. ¿Por qué no hacer una pequeña presentación informal? Invitar a algunos amigos y colegas, compartir lo que había estado creando y el camino que había recorrido. La idea lo llenó de miedo, pero también de determinación. Sabía que el compartir podría ser el catalizador para su propia liberación definitiva. Mientras organizaba sus pensamientos, comenzó a establecer el formato de presentación. Hablaría no solo de su obra, sino también de su viaje personal y creativo, de las luchas con las que había tenido que lidiar. Finalmente, una voz interna afirmó con claridad: este es tu momento. No temas. Martín se sumergió en la preparación de esa presentación, consciente de que lo que había estado creando no era solo una escultura, sino un puente hacia conexiones humanas. Sin embargo, antes de que pudiera permitir que esa ilusión lo embargara completamente, una sombra se proyectó nuevamente sobre él. ¿Sería capaz de soportar la carga de la exposición emocional? ¿Y si el público no estaba preparado para la profundidad de su viaje? Con el corazón latiendo, supo que tenía que seguir adelante. Se armó de valor y concluyó que, al ser transparente, también podría convertirse en un espejo para otros. El próximo paso estaba claro: enfrentar al público, abrir sus emociones al mundo, dejar que su historia tocara otras vidas. En el horizonte, la fecha de la presentación se acercaba, y la pregunta persistente seguía resonando en su mente: ¿lo hallaría la liberación que tanto anhelaba, o sucumbiría al miedo que acechaba bajo la superficie de su creatividad? A medida que se acercaba la fecha de su presentación, Martín se vio atrapado en un torbellino de emociones. Cada día era un nuevo desafío, un combate entre la esperanza y el temor. Organizar sus pensamientos se convirtió en un ritual casi sagrado. Se despertaba pronto, antes de que el sol iluminara el taller, y se sumergía en la creación de su presentación, buscando la manera de articular su experiencia sin perderse en la profundidad abrumadora de sus recuerdos. Una mañana, mientras revisaba las notas dispersas en su escritorio, un párrafo en su diario llamó su atención: la vulnerabilidad es poder. Al abrirse, uno permite que la luz entre en los rincones oscuros. Así, el proceso de dar forma a sus emociones continuaba siendo un acto de coraje. Practicando frente al espejo, notó cómo su voz temblaba al expresar cada palabra que describía su viaje. La conexión entre su arte y su vida se hacía evidente, y cada ensayo lo acercaba más a la resolución. Sin embargo, el dilema persistía. La idea de que su historia pudiera ser desechada lo atormentaba. Pensó en aquellos que habían venido antes que él, artistas, soñadores que compartieron lo más íntimo de su ser. ¿Cómo lo habrían manejado? Aquella reflexión lo iluminó, brindándole una nueva perspectiva. Podía ver su presentación como un diálogo, no como un monólogo. Podía generar un espacio de comunicación y no solo exposición. Martín decidió estructurar su presentación como un recorrido.
Cada sección revelaría un capítulo de su proceso creativo, desde las sombras de la duda que lo acompañaron hasta la luz de la autoaceptación. Incluiría momentos de reflexión, invitando a sus espectadores a conectar sus propias experiencias con las suyas. Al hacerlo, la carga de la exposición se dividía en un intercambio, una danza entre él y su audiencia. Compuso cada diapositiva con esmero, una meticulosa combinación de imágenes de su escultura y fragmentos de su propio relato. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que cada detalle no solo era un trozo de su historia, sino una invitación a una introspección colectiva. La ansiedad se transformó lentamente en anticipación. ¿Sería este el catalizador que lo llevaría hacia adelante? ¿Realmente podría inspirar a otros? Con cada revisión, descubrió habilidades que antes no había reconocido en sí mismo. La capacidad de contar historias, de hacer sentir a otros, era un talento oculto que comenzó a florecer. Cada palabra que escribía y cada imagen que seleccionaba se sentían como pasos hacia un nuevo nivel en su desarrollo personal. La presentación se convirtió en un símbolo de su crecimiento, de un ser temeroso a un artista dispuesto a arriesgarse y abrirse. La noche antes de la presentación, no pudo dormir. Su mente iba y venía en una lucha entre la excitación y la autocrítica. Se sentó en su taller, la escultura iluminada suavemente por la luz de una lámpara, como un faro en la oscuridad. Podía sentir la energía de la madera, la esencia de su trabajo flotando a su alrededor. Era un recordatorio de lo lejos que había llegado, y mientras lo contemplaba, una oleada de determinación lo invadió. Es momento de dejar que el mundo te vea, se dijo a sí mismo. La pregunta que lo había encarcelado durante semanas empezó a tomar forma en su mente de una manera diferente: ¿qué pasaría si descubres una conexión que no anticipabas? Con el amanecer, la fecha de la presentación llegó. Sin embargo, a medida que se vestía, se dio cuenta de que una nueva idea comenzaba a germinar. Su camino no terminaba ahí, había más que explorar, más que comunicar. Mientras cerraba la puerta de su taller, una chispa de magia lo atravesó. ¿Cómo podría hacer que su vulnerabilidad fuera aún más transformadora? La siguiente etapa estaba a punto de revelarse, y Martín no sabía si estaba preparado para lo que estaba por venir. Martín avanzó hacia el lugar de la presentación con el corazón palpitante y la mente llena de imágenes. Esta mañana, el aire fresco que lo envolvía parecía un abismo entre lo que era y lo que estaba a punto de convertirse. Las dudas aún danzaban en su interior, pero una nueva claridad lo impulsaba hacia adelante. Había entendido que su arte no solo se trataba de él, sino de un hilo que conectaba experiencias compartidas. Al llegar, el bullicio del lugar lo recibió como una ola de energía, una mezcla de voces y risas que llenaban el ambiente. Observó a su alrededor y se dio cuenta de que cada persona era un paisaje de historias, sueños y anhelos. Esa visión le ofreció un momento de lucidez. Su misión no era solo hablar, sino construir una conexión con esa multitud. Era un desafío que lo intimidaba, pero también lo excitaba. Mientras se preparaba tras el telón, revisó cada diapositiva de su presentación, cada palabra escrita resaltando más que su historia personal. Ahora eran puentes hacia lo que otros podían sentir. Recordó las frases que había trabajado tanto, y las imágenes que seleccionó no solo ilustraban su viaje, sino que hablaban por sí mismas. Sin embargo, la idea de comunicarse a través de esos medios le parecía cada vez más ambiciosa. ¿Y si fallo?, pensó. Esa pregunta oscura lo acechaba, pero Martín decidió enfrentarse a ella. Pasó un momento en silencio, respirando hondo para centrarse en la labor que había realizado. Había transformado sus inseguridades en arte, y eso era algo que nadie podría robarle. La vulnerabilidad que se había sentido como un lastre, ahora era su aliada. Llegó su turno. Las luces se atenuaron y un murmullo de expectativas llenó el espacio. Con un último vistazo a su escultura que se encontraba detrás de él, se dio cuenta de que cada herramienta usada, cada decisión tomada había sido un acto de coraje. Caminó hacia el centro del escenario, sintiendo como el peso de la mirada de la audiencia lo envolvía, pero en lugar de abrumarlo, lo fortaleció. Comenzó a hablar con voz clara, pronunciando su primer párrafo con una seguridad que no sabía que poseía. Cada frase resonaba en su interior, aferrándose a la idea de que estaba más allá de un simple acto de presentar. A medida que se adentraba en sus vivencias, la narrativa se tornaba más intensa, como si cada palabra desbloqueara un nuevo rincón de su ser. Sentía al público respirar con él, sintonizando sus corazones. Al llegar a los momentos más vulnerables de su relato, su voz tembló, pero esta vez no había lugar para la autocrítica. Comprendió que sus temores se desvanecían al ser compartidos.
En ese instante, experimentó una revelación: la conexión entre el artista y su audiencia era la esencia de su trabajo. Cuando finalizó, un silencio reverente llenó la sala antes de que estallara en aplausos. La percepción de su propia valía se intensificó: no había fallado, había creado un espacio. Sin embargo, en medio de la satisfacción, una inquietud palpitante lo atravesaba: ¿había hecho lo suficiente? ¿Rostros anónimos en la audiencia sentirían el eco de su historia? Mientras se retiraba del escenario, la adrenalina aún corría por sus venas, pero los pensamientos de su próximo paso comenzaron a formarse. La presentación no solo era un final, sino una puerta entreabierta hacia un nuevo viaje. La pregunta que surgía en su mente era clara: ¿cómo podría expandir esta conexión, llevar su arte a otras audiencias, hacer que otros se sintieran vistos? Detrás del telón, se sintió un punto de inflexión. La vulnerabilidad que había abrazado lo había llevado a este momento. Sin embargo, la sed de más sigue latiendo en su pecho. ¿Qué cambiaría en su vida profesional al asumir este nuevo reto? Martín sintió que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Martín se encontraba en un punto crucial de su vida. Había recorrido un camino de autoexploración y descubrimiento que le había permitido abrazar su arte y, más importante aún, su verdadera identidad. La reciente presentación no solo fue un éxito, fue un catalizador que le brindó la confianza necesaria para fortalecer sus aspiraciones. Después de recibir el afecto genuino de sus compañeros, amigos y desconocidos, entendió que su historia resonaba en muchos. Los días siguientes a la presentación, el eco de los aplausos aún resonaba en su interior. Martín decidió que no podía detenerse aquí: su pasión por la carpintería y su deseo de conectar con otros lo llevaron a establecer un nuevo objetivo: abrir su propio taller de artesanía. En su mente, esta idea no era solo un espacio físico donde trabajar, sino un refugio donde las personas no solo podrían ver sus obras, sino también sentirse inspiradas a contar sus propias historias. Con el apoyo de su madre y de algunos amigos que habían asistido a su presentación, comenzó a buscar un local adecuado. Lo hizo con entusiasmo, explorando diferentes rincones de su ciudad, sabiendo que cada paso lo acercaba más a realizar su sueño. La idea de un espacio donde no solo se cultivaría el arte, sino que se crearían lazos humanos, lo impulsaba a seguir adelante. Finalmente, encontró el lugar perfecto: un antiguo taller en el centro de la ciudad, lleno de historia y luz natural. Al entrar, sintió una conexión instantánea. Era aquí donde podría transformar su pasión en un proyecto tangible. Con el apoyo financiero de su madre y sus ahorros, firmó el contrato de arrendamiento con una mezcla de miedo y emoción. Rápidamente, la transformación del lugar comenzó. Se deshizo del polvo y la telaraña del pasado y lo llenó con sus herramientas, maderas y avances del trabajo que había leído en el diario de su abuela. Cada rincón se convertía en un canto a la autenticidad, a la conexión y a la esencia de lo que su arte y su historia representaban. La apertura de su taller sería un evento para el que estaba listo: quería compartir no solo su arte, sino también su viaje de autodescubrimiento. La semana de la inauguración fue frenética, pero también gratificante. Su mente zumbaba con ideas y el anhelo de compartir cada rincón con los visitantes. Un cartel en la puerta de entrada leyó: aquí se celebra la pasión y la autenticidad. Al unirse a la comunidad de artesanos y soñadores, Martín se sintió parte de algo más grande: una red de creatividad compartida donde cada historia podría florecer. El día de la inauguración, el aire estaba cargado de expectación. Amigos, conocidos e incluso algunos extraños llegaron para ser parte de esta nueva aventura. A medida que la gente entraba al taller, sus rostros iluminados reflejaban un profundo interés. Martín habló, esta vez no como un estudiante, sino como un maestro en su propia historia. Explicó no solo su proceso creativo, sino el viaje emocional detrás de cada pieza de arte que presentaba. Martín sintió las miradas de la audiencia. Cada sonrisa, cada comentario afirmativo lo reafirmaba. Eran sus miedos enfrentados y sus sueños vividos manifestados en cada una de sus obras. Después de culminar su presentación, comenzaron a surgir preguntas de la audiencia sobre su proceso. Ellos querían tocar el arte, experimentar la textura de la madera y escuchar las historias detrás de cada artículo. Esa conexión profunda se sentía como un abrazo, una validación de su esfuerzo y dedicación. En ese momento, Martín comprendió que había alcanzado el nivel de realización personal que tanto había anhelado. Ya no era solo un soñador, había convertido su pasión en una realidad tangible, un lugar donde otros podrían conectar con sus propias pasiones.
En su taller, el diálogo comenzaba, y él estaba feliz de ser la chispa que encendió las historias de otros. Con un firme compromiso de seguir adelante, Martín abrazó su nueva rutina. Las clases y talleres comenzaron a atraer a personas curiosas dispuestas a aprender sobre la carpintería, a descubrir su potencial creativo en la madera, a expresar sus historias. Cada nuevo alumno que llegaba a su taller era una confirmación de que había tomado la decisión correcta y que su valentía había valido la pena. Cada nueva historia compartida resonaba en sus propias experiencias y los impulsaba a seguir creando. Al final de cada día, al salir de su taller, Martín sentía una satisfacción profunda. La conexión con su arte, el haber roto las cadenas del deber familiar, el haber superado sus propios límites y, sobre todo, el haber creado un espacio para otros, era el verdadero logro de su vida. Finalmente, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, su mirada se posó sobre el cartel que colgaba en la entrada de su taller: aquí se celebra la pasión y la autenticidad. En ese momento de introspección, supo que había alcanzado su destino. Su vida, su arte y su camino estaban en perfecta armonía. Ahora, más que nunca, estaba preparado para seguir creando y encontrando belleza en las sombras, aprendiendo cada día algo nuevo y permitiendo que su historia continúe escribiéndose, un golpe de cincel a la vez. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta historia de superación. Suscríbanse inmediatamente al canal y acompáñennos en las próximas aventuras. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran este tipo de contenido inspirador. Comenten a continuación sus reacciones y teorías sobre el futuro de Martín, su opinión es muy importante para nosotros. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y celebrar historias de transformación personal. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.